Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar allí comienzo al estudio de la palabra del Señor en esta mañana. En Primera de Samuel, capítulo 4, así que busca tu Biblia allí. Te damos la oportunidad de que también participes de la lectura de la palabra del Señor. En Primera de Samuel, capítulo 4, del verso 1 al verso 3, dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Gloria al Señor. Dice aquí al principio: y Samuel habló a todo Israel. Ayer veíamos que el Señor se manifestó a Samuel a través de su palabra. Dios trataba con Samuel, hablaba con él, y Samuel estaba lleno de la palabra del Señor, de la presencia del Señor. Había tenido ese encuentro con el Señor. Y dice aquí que Samuel habló a todo Israel. ¿Qué hablaba Samuel? La palabra del Señor. Me imagino que llevaba allí, trataba de hablar al pueblo, de llevar a la nación a la presencia del Señor. Qué bonito es cuando nosotros estamos llenos del Señor. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que procuremos estar llenos de la palabra del Señor. Y dice también que por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Se presentó una situación difícil. Sabemos que el enemigo, que el Señor lo reprenda, está también allí acechando nuestras vidas. Y dice que cada uno estaba en un lugar. Dice que salió Israel a encontrar a los filisteos en batalla y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afén. Cada uno estaba en un sitio. Los enemigos estaban en un lugar, los judíos estaban en otro sitio. Así es, hermano, diariamente el enemigo ocupa un lugar allí acechando, buscando la manera, la forma de hacer daño, de destruir. Sabemos que el enemigo, dice la palabra del Señor, que vino a matar, hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Así que no tengamos temor. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. Qué triste este momento para el pueblo de Israel, quedar allí avergonzado, destruidos delante de sus enemigos. Qué cosa tan terrible, hermano, es cuando nosotros pues enfrentamos o estamos allí en combate y somos vencidos. Esto es algo muy triste, muy doloroso. Que el Señor nos ayude. Y dice que los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Fue un gran número de hombres que fueron heridos, que fueron allí muertos. Y dice que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esta fue la pregunta que se hicieron los ancianos al llegar allí al campamento. ¿Por qué Jehová permitió esto? ¿Por qué Dios nos ha dejado en vergüenza delante de nuestros enemigos? Muchas veces nosotros también, pienso que en su gran mayoría, cuando nosotros estamos en una situación difícil y se nos presenta un problema duro y nos vemos allí vencidos, entonces decimos: pero bueno, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites esto si yo soy tu siervo? ¿Por qué sucede esto? Siempre buscamos una respuesta al porqué de las cosas que nos están sucediendo. Y muy pocas veces nos humillamos delante de la presencia del Señor. Vemos aquí que los ancianos lo que hicieron fue preguntar: ¿por qué Jehová ha permitido esto? Pero en ningún momento se humillaron delante de la presencia del Señor, buscando allí la dirección. ¿Por qué no dijeron: ¿será que hemos fallado delante del Señor? No, dice aquí
traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos pensaron, buscaron una solución. Siempre nosotros estamos como que buscando una solución a nuestros problemas. Ellos dijeron, bueno, vamos a buscar el arca del pacto, que era lo que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Dijeron, vamos a buscar el arca de Jehová, para que cuando esté en medio de nosotros, pues ella nos salve de nuestros enemigos. A veces nosotros creemos que por cargar la Biblia debajo del brazo, eso nos va a proteger. Hay gente que abre la Biblia en el Salmo 91 y lo pone allí en el medio de la sala, porque eso es como un amuleto, ¿no, hermano? Que el Señor reprenda al diablo. La palabra del Señor es viva y eficaz. Dios respalda su palabra ciertamente, pero nosotros tenemos que estar allí apegados a lo que el Señor dice en ella, para poder recibir los beneficios, para poder ver el favor del Señor. Vamos a tomar en cuenta al Señor. Esta gente se fueron a la batalla, no buscaron allí quizás el respaldo del Señor. Muchas veces nosotros también, cuántos jóvenes deciden casarse y no buscan dirección de Dios. Ellos se lanzan allí a la batalla, a casarse, y luego que están allí en el matrimonio, que ven que las cosas no van funcionando, entonces, Dios mío, ¿qué pasó? Empezamos a ayunar, empezamos a orar, pero bueno, ¿por qué no lo hicimos antes de tomar una decisión, antes de iniciar un negocio? ¿Cuántas cosas nosotros debemos de pedir la dirección del Señor para no quedar avergonzados? Ciertamente van a venir momentos duros, pero que no sea por descuido, que no sea por nosotros dejar al Señor a un lado. Así que la palabra del Señor en esta mañana es que siempre busquemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Continuamos con esta historia en este capítulo tan triste de la palabra del Señor. Versos 4 al 6 dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Gloria a Dios. Bueno, como nos hablaba nuestra hermana Verónica ahorita, ¿verdad? Ellos tuvieron esa fantástica, entre comillas, fantástica idea de llevar el arca del pacto del Señor allí al campamento de los filisteos. Sabemos que los filisteos eran uno de los más terribles enemigos que tenía Israel. Y ellos fueron derrotados, hermano, pero ellos no reconocieron y no entendieron que la derrota no era por otra causa, sino por ellos mismos que le habían fallado a Dios. Entonces decidieron llegar. Fíjate que dice que el pueblo, dice que la gente, ¿no? Allí dijeron: traigamos, los ancianos dijeron: traigamos el arca del pacto al campamento, es decir, al lugar donde iba a ser la batalla. Eso no tenía nada que ver. O sea, el arca del pacto solamente había un lugar donde debía estar, y ese lugar era el lugar santísimo. Era un lugar por donde por cierto no podía entrar cualquiera, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, ¿cómo es que esta gente tuvo esta idea de llevar el arca del pacto al campamento de allí en esa batalla? Porque, como decía nuestra hermana ahorita, ¿verdad? Ellos quizás pensaron que era como un amuleto, y el solo hecho de llevar el arca del pacto, que representa la presencia de Dios allí, pues sí, ahora sí vamos a obtener victoria. Pero no se trata de eso. Las cosas de Dios son sagradas y no se pueden utilizar manipulando para poder obtener lo que nosotros queremos. A Dios no lo manipula a nadie, hermano, eso sí lo tengo claro. A nadie. Nadie puede manipular a Dios. Entonces, la gente piensa a veces que con llanto o con que: ay, Señor, yo voy a llevar esto y voy a hacer esto y voy a llevar voy a hacer un voto con Dios y voy a hacer esto. No se trata de votos, se trata de obediencia, se trata de santidad. Para nosotros poder obtener una victoria en el nombre del Señor, no se trata de como decía mi hermana ahorita, ¿verdad? Hay gente que cree que por tener el Salmo 91 abierto ya está. Hay gente que piensa
que porque el pastor vaya y ore en su casa, ay sí, mire, el pastor vino y oró en mi casa y ya se van a ir todos los espíritus inmundos y ya todo va a ser, ¿no? Si aunque uno vaya y ore en un hogar y reprenda al enemigo, pero si allí en ese hogar se hacen cosas contrarias a la palabra de Dios, allí es un lugar donde no se santifica al Señor, donde la gente no se consagra para Dios, sino que andan en mentiras, en gritos, en insultos, en peleas y cuantas cosas. Bueno, de nada vale que una persona vaya a orar allí, a ese lugar, si cada persona no dispone en su corazón el realmente agradar al Señor y hacer lo correcto. Eso es lo que debe hacer. Y fíjese que aquí dice que cuando el arca llegó allí, y lo llevaba nada más y nada menos que Ofni y Fines. Imagínense quiénes iban custodiando el arca. Estos dos hombres, sacerdotes, hijos de Elí, que dice la Biblia que eran hombres impíos. Entonces, Dios no iba a respaldar, hermano, no iba a respaldar a estos hombres que estaban haciendo lo malo abiertamente delante del pueblo de Dios. Ellos sabían que estos muchachos estaban haciendo lo malo. Ya Dios había dado un decreto contra Ofni y Fines y vemos que aquí estos chicos se fueron así como si fueran tan santos cuando realmente sabían lo que estaba haciendo. Si la gente está haciendo lo malo y no viene un arrepentimiento, no puede esperar el respaldo de Dios. No puede. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Y dice que cuando el arca llegó allí, dice que el pueblo gritó con júbilo, un júbilo tan grande que dice que la tierra tembló. Ellos se emocionaron, el pueblo se emocionó. Ahora sí está el arca con nosotros, ahora sí vamos a obtener la victoria. Ay, se emocionaron porque ellos pensaron que ahora sí Dios tenía que respaldarlo y Dios tenía que darle la victoria porque el arca estaba ahí. Pero el Señor les demuestra, y más adelante lo vamos a ver, que no se trata de llevar el arca como si fuera allí un amuleto al campo de batalla. No se trata de eso, se trata de que nosotros debemos obedecer al Señor. Y fue tan grande que dice que los mismos filisteos se asombraron y se preguntaron qué era aquello, por qué habían gritado con tan grande júbilo. Entonces dice que supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, ¿verdad? Y sabe que los filisteos sabían, habían escuchado de todas las cosas que el Dios de Israel había hecho con el pueblo de Israel. Así que ellos se asombraron de aquello y tuvieron un temor, sí, en el fondo de su corazón, y ya lo vamos a ver en los versículos siguientes. Pero lo que sí le quiero decir, mi amado hermano, es que nosotros debemos consagrarnos para el Señor. Si queremos obtener victorias, no se trata de amuletos, no se trata de decir, bueno, yo voy a decirle al pastor, o voy a decirle al hermano, voy a decir al líder que me acompañe, voy a decirle que haga un ayuno, voy a decirle esto, hermano. De todo esto es bueno en la oración, es bueno el ayuno, es bueno, pero si no hay consagración, hermano, si hay mentira, si hay engaño, si nosotros no nos apartamos y nos consagramos para Dios, no esperemos que Dios nos va a dar victoria. Al contrario, Dios va a permitir que seamos derrotados para que entendamos que debemos consagrarnos, que debemos arrepentirnos y que no podemos pretender manipular a Dios por el hecho de que tomemos algo que ha sido consagrado para Dios y llevarlo con nosotros. No, la Biblia, hermano, no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios y ella tiene poder, no cuando usted la abre allí en una palabra determinada, no. Ella cobra vida, tiene poder cuando usted la lee, cuando usted la cree y cuando usted la obedece. Es ahí donde esa palabra tiene poder. Entonces recuerde que las cosas de Dios no son amuletos y que nosotros, si queremos obtener victorias, lo que tenemos es que consagrarnos. Si hemos pecado, dice allí en Juan, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual nos perdona nuestros pecados. Si hay un arrepentimiento, hay perdón de parte de Dios. Pero de lo contrario, no esperemos victorias. Así que el Señor nos ayude, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, bendiciones, mis hermanos, mis amigos, en el nombre del Señor. Hoy estamos aquí en Primera de Samuel, capítulo 4, el versículo 7 dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues
antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Bueno, vemos aquí que esta gente se les ocurrió llevar el arca del pacto, como decía la pastora. El arca del pacto no estaba para estar en el sitio de batalla. El arca del pacto tenía su lugar propicio allí en medio del lugar santísimo. Pero a estas personas que estaban allí, sabemos que había una decadencia espiritual en los tiempos en que Samuel comenzó a aparecer en escena. Y estos dos sacerdotes, Ofni y Fines, de verdad que no tenían el conocimiento, no tenían el temor, no tenían la disciplina, pues dice la Biblia que sus padres nunca les estorbó. Y estas dos personas, pues que estaban ejerciendo el sacerdocio, hacían como ellos bien les parecía, hacían cosas que desagradaban a Dios. Y me llama la atención que estos filisteos, aun cuando no eran el pueblo de Dios, sabían y conocían de la historia de Israel. Ellos habían oído de lo que Dios había hecho en medio del pueblo de Israel con los egipcios. Y dice ahí la palabra del Señor que ellos entendían que el arca del pacto nunca había salido del sitio que el pueblo de Israel la tenía, que era ahí en el tabernáculo. Y dice ahí que ellos, los filisteos, tuvieron miedo porque dijeron, ay, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de vosotros, pues antes de ahora no fue así. No era lógico, no era acostumbrado que el arca estuviese en el campo de batalla. No era el sitio predestinado, y aún estas personas que no eran del pueblo de Israel, que no conocían las leyes de Dios, que no conocían las instrucciones referente a lo que era el arca del pacto, ellos dijeron, esto nunca fue así. Ellos se atemorizaron, pues conocían pues que el arca del pacto significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y aunque conocían esto, ellos dijeron, esforzaos, oh filisteos, sed hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. A pesar de esta situación que ellos estaban enfrentando, se dieron ánimo unos a otros y se mandaron a esforzar. Decía, sed hombres y pelead. Hay momentos en que nosotros como hombres tenemos que pelear. La palabra del Señor dice ahí en Éxodo 14:14 que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, pero fue en esta ocasión. En otras ocasiones el Señor mandó al pueblo a pelear, a esforzarse. Imagínense, si nosotros estuviéramos todo tiempo de brazos cruzados, no tendríamos victoria. Las victorias se manifiestan en nuestras vidas cuando peleamos, cuando batallamos, cuando nos esforzamos. La pelea es peleando. Y estos filisteos entendieron eso. Bueno, aunque el arca está allí, que no es común, se dieron ánimo y se dijeron unos al otro, esforzaos filisteos y pelead para que nosotros no sirvamos a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Qué bueno es saber que tenemos la ayuda de Dios, pero tenemos que esforzarnos también. Ciertamente Dios nos ha dado muchas promesas en la palabra del Señor, pero el Señor hace una parte y nosotros hacemos otra parte. ¿Por qué mucha gente pasa necesidad? ¿Por qué mucha gente sufre en su vida? Porque muchas veces no se esfuerza.
He conocido personas que, aunque padecen necesidades, padecen hambre, ellos dicen, no, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proveer. Y ellos pudiendo salir a trabajar, a buscar la manera de que su familia tenga el sustento, ellos están allí de brazos cruzados. Conocía a un pastor que él decía que Dios le iba a entregar un templo grande, pero nunca trabajaban en pro de esto. Él pensaba que Dios iba a descender del cielo y darle el dinero para construir todo. No, hay un coro que dice que la iglesia que no trabaja no puede crecer. Hay que forzarse cada día en nuestras vidas. Aquí los filisteos dieron un ejemplo a nuestras vidas hoy, una enseñanza hoy para nosotros. Aunque ellos no tenían a Dios en su vida, se esforzaron, pelearon y tuvieron la victoria. Dice el versículo 10 que ellos pelearon, pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. Una gran enseñanza nos dan hoy a nosotros los filisteos. Ellos pelearon, obtuvieron la victoria porque pelearon, se esforzaron. Y en toda labor hay fruto, dice la palabra del Señor. Cada vez que tú te esfuerzas, cada vez que tú trabajas para la obra de Dios, cada vez que tú pones tu granito de arena para engrandecer el nombre del Señor, Dios te va a bendecir. Estos filisteos pelearon fuertemente y Dios le dio la victoria a ellos. Vemos también otra enseñanza que nos da aquí la palabra del Señor, es que los israelitas confiaron en el arca como un amuleto y no pelearon como debieron de pelear. Nosotros tenemos muchas promesas, la Biblia dice que tenemos aquí grandes promesas, pero nosotros tenemos que pelear, tenemos que consagrarnos en el nombre del Señor. El arca del pacto era un símbolo, un simbolismo de la presencia de Dios en la vida de ellos, pero ese simbolismo se hacía presente cuando ellos se consagraban a Dios. Ahora ellos estaban en una decadencia espiritual y Dios no iba a apoyar tal sinvergüenzura. Dios no iba a apoyar a ellos en su condición. Entonces nosotros tenemos que entender que aún cuando la palabra del Señor tiene muchas promesas, no nos podemos agarrar de ellas solamente para obtenerlas para nuestro beneficio. Tenemos que vivir la palabra, como lo dijo el Señor a Samuel, a Josué, perdón, que tenemos que vivirla ahí. Mira que te mando que se esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, pero hay que esforzarse en el nombre del Señor. Entonces, aquí hoy Dios nos da una enseñanza grande a nosotros, que aunque tengamos a Dios en nuestras vidas, que aunque tengamos la presencia del Señor en nuestras vidas, tenemos que esforzarnos, pelear cuando hay que pelear, esforzarse cuando haya que esforzarse, pero también creer que Dios nos va a ayudar en medio de todo, en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ogni y Finés. Bueno, vemos que los israelitas se llevaron el arca con esa fe, esa confianza de que el arca los iba a defender de los filisteos, ¿no? En cambio, los filisteos tuvieron miedo y tuvieron más fuerza, tuvieron más pujanza, y ellos dijeron, bueno, están los dioses con ellos, son poderosos, pero vamos a pelear. Y Israel pues se confió, pensando que llevando el arca podían ellos ganar la victoria, ¿no? Y no fue así, ¿no? Porque cogieron el arca como un amuleto, como algo que era ellos que iba a hacer las cosas, pero ellos no se esforzaron y por eso perdieron. Tan es así que hasta los dos sacerdotes, los hijos de Eli, murieron en esa batalla, porque ellos fueron que llevaron el arca, ellos fueron y llevaron el arca, sabiendo ellos, teniendo conocimiento que el arca era o no era para estar en campamento de guerra. Ellos aceptaron y se lo llevaron.
Por eso allí les tocó la muerte a ellos, para que se den cuenta de lo que habían hecho. Y se dieron cuenta también los israelitas de que el arca no era el que peleaba, sino que ellos tenían que pelear. Y era la presencia de Dios, entonces les ayudaba, pero ellos se confiaron de una manera. Es malo tener la confianza en quizás en un amuleto, en algo, pero no hacer la diligencia, ¿no? Uno tiene que ser siempre diligente para poder tener, claro que vamos a tener la confianza que el Señor nos va a ayudar, pero entonces esfuérzate tú también y echa para adelante, ¿no? No te quedes solamente confiado de que aquí me va a dar y le pasa como aquel que naufragó y dijo, el Señor me manda y me viene a salvar. Y por más que le llegaron no quiso aceptar ninguna salvación, que nadie le diera la mano, no, porque el Señor le va a salvar y el Señor no iba a venir ahí a salvarlo, ¿no? Entonces, eso le pasaron aquí a los israelitas y por eso cayeron. Fíjense que en esta vez, antes de llevar el arca, no cayeron tanta gente como cayeron en pues ya con la arca que la llevaban allí, cayeron, o sea, 30,000 dice que cayeron de esa gente, de los israelitas. Por eso fue que perecieron. Sin embargo, pues, más adelante se verá lo que Dios hace con el arca, cuando quedó el arca en manos de los filisteos, porque los filisteos también tuvieron miedo, ganaron la batalla y se llevaron el arca a ellos. Pues, como dijeron, bueno, llevamos el arca y ya dejaron a los israelitas sin el arca, pensando que teniéndola ellos iban a ganar todo, pero ahí más adelante vamos a ver lo que pasó. Por eso nosotros debemos ser siempre, tener confianza en Dios, esa fe en Dios, pero también esforzarnos. Él nos manda que nos esforcemos, ¿no? Nos dice, debemos esforzarnos, y si no nos esforzamos, si no hacemos no somos diligentes, entonces no podemos ganar nada. Todos tenemos que hacer las cosas nosotros. Que el Señor nos ayude a ser diligentes y obedecer al Señor. Amén. Gloria a Dios. El versículo 12 al 14 dice así: Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad y dadas las noticias, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado viendo aquí una escena muy triste ese día para el pueblo de Israel, ¿verdad? Nuestros hermanos han venido comentando lo que sucedió con el pueblo de Israel, la confianza que pusieron en un objeto que había sido de bendición para ellos, pero lo habían visto como amuleto. Y bueno, vemos aquí esta triste historia donde a este hombre de la tribu de Benjamín salió de la batalla y le tocó dar las malas noticias al pueblo de Israel y al sacerdote Elí. Y una de las costumbres que tenía el pueblo era que cuando una persona estaba en luto, se rasgaba sus vestidos, echaba ceniza sobre su cabeza, tierra. Y bueno, este hombre iba de esta manera, de esta forma, como ellos lo tenían como costumbre, en señal de que traía malas noticias. Y bueno, cuando él llegó a la ciudad, dice que llegó el mismo día de la batalla, él corrió. Y bueno, si leemos en el capítulo comenzando, dice que estaba a unas 20 millas. Entonces eso era más o menos como unos 32,000 kilómetros, creo. Entonces este hombre corrió a prisa a dar la noticia al pueblo de Israel y al sacerdote. Dice que cuando el pueblo de Israel lo escuchó, empezó a gritar de tristeza, de dolor, porque había dolor en el pueblo de Israel por la pérdida de la cantidad de hombres ahí en la batalla. Y dice que cuando Elí estaba sentado junto al camino, esperando, angustioso, con respecto a saber noticias de la batalla, y cuando el muchacho vino a prisa a él y le contó todo, fue algo muy triste para Elí. Entonces
Qué triste a veces nosotros dar malas noticias a las personas, ¿verdad? Cuando un familiar se muere o cuando hay un accidente y nos toca a nosotros dar esa mala noticia, es fuerte llevar eso. Y esto le tocó a este hombre, ¿verdad? Dar la mala noticia de la derrota del pueblo de Israel, de lo que había acontecido con el arca. Y Elí, bueno, al recibir esa noticia fue algo muy triste para él y algo muy triste para el pueblo. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros en el caminar del Señor, que cuando salgamos a servir al Señor, bueno, siempre lo hagamos con sinceridad, con corazón sincero al Señor, para que aquellos que nos están observando, aquellos que nos han enviado, pues puedan recibir buenas noticias y no malas noticias, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos que este muchacho, bueno, ya había demostrado cómo venía y bueno, el pueblo de Israel gritó, se desesperó, pero fue una enseñanza para el pueblo de Israel, amén, que debemos siempre poner nuestra confianza es en el Señor, que nada podemos hacer si el Señor no nos envía. Siempre cuando vamos a hacer algo debemos orarle al Señor. Por eso que nosotros como cristianos tenemos como costumbre que si vamos a salir a un paseo, así se acerca, uno siempre hace una oración. Bueno, Señor, me llevas en paz y en bendición con mi familia, con nuestro hermano y tráenos nuevamente en paz y en bendición. O cuando alguien va a emprender a hacer algo, normalmente uno como cristiano, como hijo de Dios, siempre le pide dirección al Señor. Y entonces, bueno, esta triste historia demuestra de que Israel no pidió dirección al Señor, sino que confiaron en su fuerza, en sus victorias anteriores. Y bueno, vemos aquí lo que a ellos les pasó. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros, que no nos toque dar malas noticias como le tocó a este hombre. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que Dios les bendiga. Buenos días a todos los hermanos que nos acompañan diariamente. Estamos aquí de nuevo y seguimos con la historia de Israel, partiendo desde los escritos de Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. No, hay gente que le gusta tener amuletos. Hay gente que tienen estampitas en las carteras. Hay gente que se ponen collares, pulseras, con ciertos amuletos, pensando que esos artilugios le van a proteger. Pero los amuletos de nada sirven los amuletos. Y el pueblo del Señor no puede andar con amuletos. Mire, el único que nos libra a nosotros es el Señor. Estuve en un país, no digo el país, donde se levantó un pastor y desde el púlpito decía: hermano, cómpreme este llaverito con la Biblia, una Biblia en miniatura, y lo cuelga en el copete de su cama, que eso le va a proteger. Otro, también ese mismo, ofreció el escrito del Salmo 91. Este es el Salmo de la protección, Él le va a proteger. Mire, no debemos tener amuletos, no debemos ser supersticiosos. Los judíos estaban mal en ese tiempo, el pueblo de Israel estaba mal, escaseaba la palabra de Dios, no hablaba Dios con frecuencia, no había visión con frecuencia, porque el pueblo estaba descarriado. Hermano, y ellos pensaron: vamos a llevarnos el arca para que esté Dios con nosotros, porque ellos pensaban que si llevaban el arca, Dios estaría con ellos. No tiene nada que ver la presencia de Dios con el arca. Es un símbolo de pacto entre el pueblo de Israel y Dios. No tenían la necesidad de llevarse el arca para el campo de batalla, pero ellos lo llevaron y qué gritería formaron. Ay, esa gente formó un alboroto muy grande. Y esas voces y los gritos se oían allá entre los filisteos y decían: ¿qué gritería es esto? ¿Qué júbilo tiene Israel? ¿Qué ha pasado? Y dijo uno por allá y dijo: no, es que se han traído el arca del Dios de ellos. Y entonces los filisteos se asustaron, dijeron: filisteos, sé hombre y pelea, porque esta gente se ha traído a sus dioses a la batalla. Mire, Dios va en todas partes. ¿Dónde vamos? Él va con nosotros. Así que nosotros no debemos
hermano, pensar que los objetos o cosas que usamos tiene algún poder, tiene alguna esencia en sí, no son los objetos. El pueblo de Israel, cuando Dios les trajo por el desierto, salían serpientes y los picaban, los mordían y morían mucho bajo los efectos del veneno. ¿Qué sucedió cuando murió Moisés? Que el pueblo de Israel agarró esa serpiente para adorarla, como si la serpiente fuera un dios. Mis amados hermanos, la idolatría la aborrece Dios. Tú sabes que a veces razamos nosotros la superstición. Hay lugares donde yo voy y la gente me trae botellitas de aceite. Pastor, únjame ese aceite. Y ese aceite lo guardan debajo de la cama. Este aceite lo ungió el siervo del Señor. Este aceite tiene poder. No, hermano, no es el aceite. La unción no está en el aceite. La unción está en la persona que va a ungir. Allí está el poder. Entonces no erremos el blanco, no nos equivoquemos, no confundamos las cosas. Hagamos las cosas como le agrada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 15 dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Ya el hombre estaba anciano, ya el hombre estaba cansado. Lo primero que sucede cuando la edad le está cayendo encima es que se oscurecen los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Los ojos. Comienzan a oscurecerse y llega un momento en que no va a haber más, porque los ojos se oscurecen del todo. Hay una metáfora ya en el capítulo 12 de Eclesiastés, y allí nos dice que nos acordemos de Dios en los días de nuestra juventud, antes que lleguen los días y los años en que digamos no tengo en ellos contentamiento, en los que digamos que no hay alegría, nada nos satisface. Ay, a nosotros todavía nos satisface un paseo, nos satisface ver paisajes. Cuando llegamos a una edad avanzada ya no nos llama la atención andar por la calle, pasear, mirar paisajes. Solamente queremos estar en nuestra casa. Nuestra casa se convierte como un fortín, como una fortaleza, como un lugar de refugio. No nos sentimos bien en otra parte, sino en nuestros hogares. Mis amados hermanos, la Biblia dice que nos acordemos de Dios antes que se encorven los hombres fuertes. La espalda se va doblando a medida que van pasando los años. Que nos acordemos de Dios antes de que tiemblen los guardas de la casa. Las piernas tiemblan. Antes que se oscurezcan los que miran por las ventanas, que son los ojos. Antes de que cesen las muelas. Ay, se van cayendo los dientes, las muelas, los cordales. Se acaba todo, hermano, y florezca el almendro. Se le pone el cabello a uno blanquito. Ya el mío ya floreció. Ay, ya no puedo esconder. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no puedo esconder la vejez. Bendito sea Dios, pero cada época de nuestra vida tiene su belleza. Allí está Elí sentado. Ya es un hombre anciano. Estaba bastante obeso, Elí, bastante gordo, y él se la pasaba, era sentado allí, al lado de una columna, y allí, hermano, recibía a la gente, allí veía, pero llegó el momento en que se le oscurecieron los que miran por las ventanas, se le oscurecieron los ojos, de modo que no podía ver. El versículo 16 dice, dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El hombre vino a traer la noticia. La Biblia dice que como el agua fría al alma sedienta son las buenas noticias traídas de lejanas tierras. Pero lamentablemente hay veces que las noticias no son tan buenas.
Hay veces que somos portadores de noticias que no causan bienestar, pero recuerde a los hermanos que me oyen, que sea buena la noticia que recibas o sea mala, debes descansar en el Señor. La Biblia dice que el justo habitará confiado como el león y que no tendrá temor de malas noticias, no se angustie. En el momento que le den una mala noticia, levante su mano como Job y diga, sea el nombre de Jehová bendito. Le dijeron, se te murieron las ovejas, sea el nombre de Jehová bendito. Él dio, Él quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se te murieron los hijos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabe a Dios en cualquiera situación que le toque vivir. A Elí le trajeron la noticia. Le dijeron, mire, yo escapé de la batalla, le dijo un varón, y he venido a contar porque el arca de Jehová ha caído. Mire cómo dice el 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Qué malas noticias más terribles. Los dos hijos de Elí, estaba profetizado lamentablemente. Elí no le sirvió de estorbo a sus hijos cuando hacían lo malo. Y Dios prometió y dijo, en un mismo día van a morir sus dos hijos y en ese mismo día va a morir él. Estaba escrito y le dieron la noticia a Elí. Hermano, él era el custodio del arca. El arca estaba en el tabernáculo. O sea que él tampoco debió haber dejado llevar el arca al campo de batalla. Pero el pueblo vino a buscarlo y Elí ya no tenía dominio, ya no tenía autoridad, ya no ejercía esa autoridad que Dios le había dado sobre el pueblo. En la iglesia, en el pueblo del Señor, el gobierno no es democrático, sino teocrático. Gobierna Dios a través de su palabra, a través de los siervos que pone. Cuando el siervo se echa a perder, bueno, ¿quién lo cambia? No se hace una elección para quitarlo, no. El que elige es Dios. Cuando un hombre de Dios se echa a perder, entonces Dios lo quita. Dios es el dueño de la obra. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Le trajeron la noticia, aquel hombre dio la mala noticia. El pueblo de Israel cayó de delante de los filisteos. Una gran mortandad se hizo entre el pueblo y tus dos hijos han muerto. Y el arca de Dios, lo más terrible, el arca de Dios cayó en manos de los filisteos. Se han llevado el arca. ¡Qué desgracia más grande! El símbolo del pacto entre Dios e Israel había sido quitado de entre el pueblo. Ellos se gloriaban en esa arca. Ellos, hermanos queridos, se gozaban cuando estaba el arca. Esos danzaban, esos cantaban. Qué lindos cánticos los que eleva Israel al Señor cuando están alegres. Acuérdense allá en Babilonia colgaron sus arpas y no querían cantar y decían, ¿cómo vamos a cantar cánticos de Jerusalén en tierra extraña? Hermano, la gente en los países le cantan a la mujer bonita, le cantan al cuerpo de la mujer, a las curvas de la mujer, pero en Israel se le canta al Dios de Israel, se le canta a la tierra de Israel, se le canta sus paisajes, se le canta su fortaleza, se le canta los muros, todo dedicado para glorificar a Dios por la bendición que le ha dado. Pero esta vez ya no estaba el motivo de su alegría, le habían quitado el arca, el enemigo los derrotó y le quitó el arca. El apóstol Pablo decía, yo sé que Dios es poderoso para guardar mi buen depósito
Hay un depósito que está en la presencia del Señor. No es en el banco, no es acumulando billetes y dinero y bienes y propiedades. No, el gran depósito de una persona que sirve a Dios es lo que ha hecho para el Señor. Bienaventurados los que trabajan en el Señor. Un día descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho para Él, el trabajo que hemos hecho. Eso está en la presencia del Señor. Mis amados hermanos, así Israel tenía entre ellos una señal de pacto, una señal de la presencia de Dios. Y ese era el arca del pacto. Y ellos cuando veían esa arca sentían aliento. Todavía Dios está con nosotros, todavía está de nuestro lado, pero un día esa arca cayó en manos del enemigo y el enemigo se la llevó para vituperio de ellos. Cuando caes en manos del enemigo, cuando cae tu prestigio, cuando cae tu testimonio, cuando pierdes tu reputación, mis amados hermanos, estás en manos del enemigo. Por eso Dios restaura, Dios levanta. Por eso debes volver a Dios, debes volver a las antiguas obras, las que hacías para el Señor, y entonces Dios te restaurará, Dios renovará el pacto contigo, y esa arca volverás a verla dentro de tus muros, dentro de tu ciudad, dentro de tu hogar, de tu corazón. Allí volverá a estar esa arca. El versículo 18 dice: aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, y murió porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Aquella mala noticia le causó una impresión a Elí terrible. Se cayó de la silla a un lado de la puerta y allí se esnucó, perdió la vida. La mala noticia, hermano, hizo que aquel hombre cayera de espalda y se esnucara. Las malas noticias pueden ser capaces de acabar con tu vida. Conozco un pastor que se le murió su hijito de 4 años. Y cuando le dieron la noticia, él sintió como un corrientazo que le atravesó la espina dorsal. Y ya no pudo caminar, cayó tendido, lo llevaron al hospital. ¿Qué era? Que la columna se le partió en 3 partes. Tuvieron que ponerle corset, tuvieron que ponerle clavos, hermano, y hasta el día de hoy está sufriendo porque la columna se le rompió. Con una mala noticia. Debemos descansar en el Señor. Cuando te traigan noticia de desgracia, refúgiate en el Señor. Echa tu carga sobre Él y Él tendrá cuidado de vosotros. Echa tus cargas sobre el Señor y Él te sustentará, Él te sostendrá. No te angusties. Llena tu corazón con esa confianza que has tenido en el Señor. El hombre murió con aquella mala noticia. Y su nuera, la mujer de Fines que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Hermanos queridos, fue un día de desgracia para muchos. Su nuera, la mujer de su hijo, Fines, también oyó la noticia. Estaba a punto del alumbramiento, hermano, y ese día dio a luz, pero en el parto también murió. Un día de lloro, un día de lamento, un día de desgracia. Las malas noticias producen enfermedades, producen dolor, producen tristeza, producen angustia. Por eso el Señor nos promete que el justo habitará confiado, que no tendrá temor de malas noticias, pues su corazón está firme y confiado en Jehová. Confíe en Dios, confíe en el Señor y descanse en Él. Cuesta mucho mantener la cordura, la templanza cuando te traen
una mala noticia, pero descansa en el Señor. No te eches a los lamentos, no te eches en manos del dolor. Descansa en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 20 dice, al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño y cavó diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Qué tristeza para aquel niño. Nació sin padre, nació sin madre, ni siquiera el abuelo le quedó para consuelo, se murió, todo su apoyo estaba muriendo en un mismo día. Pero, mis amados hermanos, por esa causa le pusieron Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel. Ha caído la gloria de Israel, ha caído el orgullo de Israel, ha caído el motivo de su inspiración, el motivo de su visión, de sus metas, de sus proyectos. Ha caído, ha caído. Qué triste es cuando la gente está bien, tiene proyectos, cree que tiene una vida por delante y le dan la noticia en un pequeño examen, le dice, tienes cáncer terminal. Ay, ahí se le paralizó la vida, ahí se le paralizó el proyecto, ahí se le acabó la visión, ya para qué soñar, ya para qué esperar, pero puede seguir confiando en Dios. La Biblia dice que los que esperan en Dios serán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Dios nos da fuerza para seguir adelante. Enfrenta tu batalla hasta el último minuto que te quede en esta tierra. Enfrenta tu batalla porque Dios está contigo. Dios está de tu lado. Hermanos queridos, recuerden siempre que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días está Dios con nosotros. Y si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Allí donde estás, a los amigos, yo les invito hoy a entregarle su vida al Señor. Pongan la mano en su corazón, cierren sus ojos, digan conmigo, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador, pero hoy me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, cambia mi vida, Señor, quiero vivir para ti, desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.